Valía más de 50.000 millones de dólares. Era despiadado, poderoso, y en ese momento estaba furioso. Damian Sinclair era un hombre que hacía temblar las salas de juntas. Un hombre que volaba en su Gulfstream G800 privado solo para arruinar a sus competidores. Esa noche, estaba perdiendo un acuerdo multimillonario. Y estaba a punto de destruir el exclusivo restaurante neoyorquino en el que se encontraba. Pero al salir furioso, una simple camarera le bloqueó el paso. Estaba listo para acabar con su carrera hasta que ella pronunció 4 palabras en un árabe antiguo impecable. 4 palabras que dejaron paralizado al furioso multimillonario árabe. Leto no era un restaurante. Era un bocado de cocina de avena, un silencioso templo de la riqueza neoyorquina, donde el tintineo de los cubiertos era el único aplauso aceptable. Las alfombras eran tan gruesas que parecían beber el sonido. Las luces se atenuaron a un brillo conspirativo, haciendo que cada cliente pareciera a la vez más rico y ligeramente enfermo. Y en este templo, Elisa Vance era una suma sacerdotisa de una orden menor. Con su uniforme negro impecable, su delantal blanco almidonado y el pelo recogido en un moño tan apretado que le dolían las sienes, era la viva imagen de la invisibilidad profesional. Se movía con una economía de movimientos casi hermosa, rellenando un vaso de agua antes de que un comensal supiera que tenía sed, retirando un plato en cuanto se dejaba el tenedor. Pero esa noche, el silencio del Etterville estaba siendo sofocado por los ocupantes de la mesa 7. En la mesa 7 estaba Damian Sinclair. Elisa ya había atendido a multimillonarios. A menudo eran los que daban peores propinas y los más exigentes, queriendo su parte. No respiraban azul ni su agua importada de un glaciar noruego específico e impronunciable. Damian Sinclair era un animal completamente diferente. No había llegado. Había descendido, flanqueado por 2 hombres pálidos con trajes idénticos. Elisa los identificó mentalmente. Thompson y Grayson Sinclair habían entrado en el comedor 45 minutos tarde, irradiando una palpable furia ártica. Era alto, vestía un traje gris oscuro a medida que probablemente costaba más que el saldo de su préstamo universitario, y tenía un rostro que parecía tallado en granito implacable. Su reloj, un PC Philippe. El calendario perpetuo brillaba como un arma bajo la tenue luz. Señor Sinclair, su mesa está lista, ronroneó el señor Davis, el obsequioso gerente. Sinclair ni siquiera lo miró. Simplemente se acercó a la mesa, se dejó caer en la silla y espetó. Vodka solo. Ahora, durante 2 horas, la mesa fue un pozo negro de tensión. Thompson y Gray comieron sus 90 das el plato de foie gras, con la energía nerviosa de hombres que esperan su propia ejecución. Murmuraron cosas como, la logística es compleja, Damian, y el consejo de Riard es tradicional. Damian Sinclair se limitó a mirar fijamente su vodka, su silencio era más aterrador que cualquier grito. Elisa le sirvió con su habitual plácida eficiencia. Recogió una cesta de pan, notando que Sinclair no había tocado ni una sola pieza. Ella le volvió a llenar el vaso de agua, con la mano firme, incluso cuando sus ojos oscuros y penetrantes se posaron brevemente en ella, eran del color del café negro, e igual de amargos. ¿Quiere pato, señor?, preguntó con voz perfectamente neutra y monótona. Él hizo un gesto de desdén tan imperioso que la hizo apretar la mandíbula. Traiga lo que quiera. Él pedirá pescado, dijo, señalando a Thompson. Pedirá pasta, señaló a Gray. Y deje de interrumpir. Elisa simplemente asintió. Muy bien, señor. Estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada al desprecio casual, a la suposición de que, por llevar delantal, era sorda, muda y no tenía ideas propias. Estaba acostumbrada a sonreír mientras hombres como este la trataban como si fuera un mueble. Era especialista en filología árabe clásica y hablaba 5 idiomas con fluidez. Y le estaba sirviendo vino a 300 la botella a un hombre que en ese preciso instante demostraba que multimillonario era solo otra palabra para un niño con chequera.
La tormenta finalmente estalló durante el plato principal. El detonante fue una vibración. El teléfono de Damián Sinclair, que yacía boca abajo sobre el mantel blanco inmaculado como una pantera dormida, vibró de repente. Lo recogió con la mirada y examinó la pantalla. Un músculo de su mandíbula se tensó con tanta fuerza que Elisa pudo verlo desde el otro lado de la habitación. Se levantó no de golpe, sino con una violencia controlada que lo prometía. «Disculpen», dijo. Las palabras se cortaron. Les dio la espalda a sus compañeros y al comedor, caminando hacia el suelo, hacia la ventana que daba al parque. Y entonces habló. El idioma cambió. El inglés fluido, propio de una sala de juntas, se desvaneció, reemplazado por un torrente de árabe rápido y gutural. Elisa estaba retirando los platos de la mesa contigua, de espaldas a él, pero no necesitaba verlo para entender. Se quedó paralizada un segundo, con las manos llenas de porcelana fina. No fue el idioma en sí lo que la impactó. Lo había estudiado durante una década. Soñaba con él. Fue la furia. Su voz era baja, pero atravesaba el ambiente silencioso del restaurante como una navaja. Era el árabe de un hombre al límite. No entiendes la situación, tradujo Elisa instintivamente. Su mente, acostumbrada a los matices del idioma, no pudo evitarlo. Los contratos son inaceptables. Ciérralo ya. Sus dos socios, Thompson y Gray, se habían puesto de un color que Elisa solo pudo describir como ostra. Fingían comer, moviendo la comida en los platos, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Otros comensales empezaban a mirarlos fijamente, con los tenedores suspendidos en el aire. Era Leto. La gente no alzaba la voz a menos que una acción se estuviera desplomando. El señor Davis, el gerente, se deslizaba sobre su rostro, una máscara de pánico cortés. ¿Me tomas por tonto? Esto es un insulto. La voz de Damián se elevó, ya no era un susurro. Estaba reprendiendo a alguien, destrozándolo, pieza a pieza dolorosa. Elisa sintió una extraña lástima académica por la persona al otro lado de la llamada. Su acento era agudo, un dialecto moderno y culto del Golfo, pero las palabras que eligió eran antiguas y contundentes. No solo maldecía, sino que condenaba. Señaló la ventana con el dedo como si su interlocutor estuviera en el parque de abajo. El asunto está zanjado. ¿Entiendes? Acabado. Terminó la llamada no con un toque, sino con un gesto punzante del pulgar. El silencio que siguió fue más denso y absoluto que cualquier otro anterior. Damián Sinclair se giró. Su rostro era una máscara de rabia fría y candente. Miró a sus dos compañeros acobardados. «Nos vamos», gruñó en inglés. Thompson, valiente o estúpido, se levantó a medias. Pero Damián, la delegación de Alge, el postre. Se suponía que íbamos a cerrar el trato está muerto, espetó Sinclair. No voy a firmar un contrato de 2.000 millones con hombres que me creen un niño. Llevan 6 horas dándole largas. Solo intentaron cambiar la cláusula de herencia. Se acabó. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla. Mi Gulfstream G800 es un tabé, anunció a la sala aterrorizada. El piloto está de guardia. Despegamos en 1 hora. Volamos a Londres. Liquidaré su posición por la mañana. Tiró su servilleta, una bandera blanca inmaculada de rendición. Se había convertido en una declaración de guerra sobre su plato a medio comer. Empezó a correr hacia la salida, un huracán humano a punto de arrancar la puerta del restaurante. Thompson y Gray se apresuraron a recoger sus maletines, buscando a tientas las tarjetas de crédito. «Señor», chilló el señor Davis, interponiéndose en su camino. «La cuenta, señor». Damián Sinclair ni siquiera aminoró la marcha. Fijó al gerente una mirada tan venenosa que Davis físicamente retrocedió. «Envía la factura a mi oficina», gruñó. Sinclair al Mary Holdings. Lo sabrán.
Estaba a punto de pasar junto al gerente, pasar por la recepción y salir a la noche, dejando un cráter de caos y una enorme factura sin pagar que Elisa sabía con una certeza espantosa que le descontarían de su sueldo. Estaba de pie junto a la gasolinera con una pesada bandeja de copas de agua pulidas. Él venía directo a por ella. No la vio. Estaba furioso, viendo miles de millones perdidos, viendo la ruta de vuelo a Londres. Se iba, furioso, imparable. Y Elisa, que acababa de pasar 6 horas de pie, que llevaba 3 pagos atrasados de la atención médica de su padre y que estaba harta de ser invisible, se interpuso en su camino. Era una fuerza de la naturaleza, un muro de lana a medida de 1,90 metros y 100 libras esterlinas, y una rabia pura. Damián Sinclair la vio en el último segundo, un pequeño obstáculo con un uniforme blanco y negro. No se desvió. Le dio un fuerte golpe en el hombro. La pesada bandeja de plata que Elisa sostenía se sacudió. 20 pesadas copas de cristal tintinearon, se tambalearon y amenazaron con caer al suelo. Un desastre que costaría más que todo su salario mensual. Gruñó, desplazando su peso con un movimiento practicado, su torso fuerte por años de llevar tales cargas. Las copas se asentaron. Estaba a salvo. Su trabajo estaba a salvo. Pero él seguía caminando. La había pasado. Una rabia fría y desconocida se apoderó del pecho de Elisa. No era solo la cuenta. No era solo el empujón. Era la indignidad. Era el hecho de que estuviera tan absorto en su propio mundo multimillonario que podía agredir físicamente a alguien y ni siquiera registrar su existencia. El señor Davis estaba balbuceando. Seguridad, señor, debo insistir. Thompson y Gray estaban congelados junto a la mesa. Atrapados entre su aterrador jefe y el horror social de una cena y fuga. Damián estaba a 3 pasos de la puerta. Elisa respiró hondo. Se concentró. No alzó la voz. No gritó. Simplemente habló con su voz clara, fría y cargada, proyectándolo justo para romper el silencio que su salida había creado. Ella habló en el idioma que él acababa de usar para declarar la guerra, pero usó un dialecto diferente, no la jerga moderna y furiosa de la sala de juntas. Se aclara la garganta, utilizó el árabe clásico formal que había pasado toda su vida estudiando, el idioma de poetas y reyes. Alto, señor. No era una súplica. Era una orden. Damián Sinclair se congeló. Su pie estaba a medio paso. Su mano buscaba el pomo de latón ornamentado de la puerta. No se detuvo sin más. Se quedó completamente inmóvil. Sus hombros, que habían estado encorvados por la furia, se tensaron. Su espalda, rígida como una viga de acero, pareció vibrar. Todo el restaurante, los comensales, el personal, los 2 asociados aterrorizados, contuvieron la respiración. Había sido un huracán. Se aclara la garganta, ahora era el ojo del huracán. Elisa continuó con voz firme, aunque el corazón le latía tan fuerte contra las costillas que pensó que se la rompería. Ha olvidado algo importante. Durante 5 segundos completos, no se movió. Elisa se preguntó si él se daría la vuelta y la golpearía. Se preguntó si debería haberlo dejado ir. Dejar que las gafas cayeran. Dejar que su vida continuara su lenta espiral descendente. Entonces, muy lentamente, Damián Sinclair se giró. Su rostro era un nuevo lienzo. La furia candente había desaparecido. Se había extinguido, ahogada por una oleada de conmoción pura y sin adulterar. Sus ojos negros estaban muy abiertos, sin rastro de prisa, reemplazados por una intensidad analítica y precisa. La miró, pero no estaba mirando a una camarera. Estaba mirando una anomalía, un enigma, un fantasma. Caminó hacia ella, con pasos mesurados y silenciosos. Se detuvo a un paso de ella. Era tan alto que tuvo que echar la cabeza hacia atrás. ¿Qué?, dijo en inglés, con una voz grave y peligrosa.
¿Acabas de decirme? Elisa sostuvo su mirada. Ella no se inmutó. Seguía sosteniendo la bandeja de vasos. Seguía siendo la camarera. Pero la dinámica de poder, la gravedad misma de la sala, acababa de cambiar de eje. Dije, ¿olvidó algo, señor? Ella respondió, su inglés, tan frío y neutral como su uniforme. Asintió levemente hacia la mesa donde Thompson y Gray sostenían su tarjeta de crédito como si fuera una bomba. La cuenta. Un músculo se tensó en su mandíbula. Estaba reevaluando. Había confundido a una reina con una porno. La miró fijamente. Luego volvió a hablar, volviendo al árabe, pero esta vez era una prueba, un dardo. ¿Y tú, de dónde sacaste ese acento? No es el acento de la calle. Tenía razón. No lo era. Elisa le sostuvo la mirada, con el corazón latiendo desafiante. Le dedicó una sonrisa sutil y fugaz. Respondió con su propio árabe clásico, fluido como el agua. La literatura antigua, señor. No hay secreto en un lenguaje bello. Damián Sinclair tensó la mandíbula. La había estado probando con una pregunta, y ella acababa de responder con una reflexión filosófica. No solo había demostrado que podía hablar árabe. Había demostrado que podía pensar en árabe. Ya no estaba furioso. Estaba intrigado. Y en el mundo de Damián Sinclair, la intriga era un bien mucho más peligroso y valioso. El hechizo fue roto por el señor Davis, quien se adelantó, con el rostro cubierto de una mezcla de terror y confusión. Señor, ¿hay algún problema? ¿Este empleado? Damián levantó una mano de dedos afilados. No miró a Davis. Sus ojos seguían fijos en Elisa. El gerente dejó de hablar como si lo hubieran castigado. Damián se volvió hacia sus asociados. Thompson Gray, paga la cuenta. Da una propina generosa. Espera en el Maybach. Dile al piloto en Tedborough que espere. No me llames. No me envíes mensajes. Espera. Pero Damián, el vuelo a Londres, comenzó Thompson. Espera. La palabra fue definitiva. Los dos hombres se apresuraron, dejaron caer un Amex negro sobre la mesa y salieron corriendo del restaurante como ratones huyendo de un halcón. Damián se volvió hacia el señor Davis. Necesitamos privacidad. Esto hizo un gesto a todo el restaurante, se acabó. Envíenlos a todos a casa. Davis farfulló. Señor, son las 9:30 de la noche. Tenemos reservaciones hasta que Damián sacó su billetera de su chaqueta. No buscó efectivo. Tiró la MX negra, idéntica a la que tenía Thompson en la bandeja de Elisa, justo al lado de las copas de cristal. Esa es una tarjeta Centurión. El límite es irrelevante. Cárguenle a mi compañía por las molestias. Cárguenles por la pérdida de ingresos por el resto de la noche. Cárguenles por el trauma. No me importa. Ahora váyanse. El señor Davis miró la tarjeta, luego a Damián, luego a Elisa. Reconoció una fuerza contra la que no podía luchar. Hizo una reverencia, recogió la tarjeta y desapareció, susurrando órdenes frenéticas a su personal. En 3 minutos, el restaurante estaba vacío. Los comensales restantes se habían apresurado a salir. El personal se había evaporado. Solo estaba Elisa todavía sosteniendo la bandeja y Damián Sinclair de pie en el opulento silencio de un restaurante que acababa de comprar para la noche. Baja la bandeja, dijo. No fue una petición. Elisa caminó hacia la gasolinera y, con cuidado y metódicamente, dejó la pesada bandeja, giró las manos entrelazadas tras la espalda, con la postura aún de una empleada. Damián señaló la silla de su mesa, la que había dejado caer con la servilleta. Siéntese, señor, estoy de servicio. Volvió al árabe, con la voz más suave, pero no menos intensa. Alesat recuesta a Amran Balab. Siéntese. Esto no es una orden, sino una petición.
Elisa dudó. Luego retiró la pesada silla y se sentó encaramada en el borde. Su delantal le parecía ridículo, un disfraz de una obra que había terminado de repente. Él se sentó frente a ella, inclinado hacia adelante, con la chaqueta abierta. No era un jefe ni un cliente. Era un interrogador. ¿Quién es usted?, preguntó en inglés. Elisa Vance, señor. Deje de llamarme señor. No es camarera. Esta noche sí. Eres una erudita, afirmó. Tu acento es puro. Ni siquiera mis profesores de Riad lo hablaban tan bien. Colombia, Georgetown. Colombia, dijo con la voz tensa. Candidata a doctorado. Filología árabe clásica y semítica. En pausa. ¿Pausa? Repitió, saboreando la palabra. Miró sus manos, ligeramente callosas por el trabajo, y luego sus ojos, agudos e inteligentes. ¿Por qué Tama? Mi padre, Elisa, dijo la verdad sin que ella pudiera evitarlo. Era la herida que ella protegía por encima de todo. Está enfermo. Ensayos clínicos oncológicos. Una beca académica no cubre la medicina experimental. Damián asintió una vez. Lo entendía. Dinero. Siempre se trataba de dinero. La furia se había desvanecido, reemplazada por un cálculo absoluto y escalofriante. El acuerdo por el que estaba gritando, dijo, cambiando de tema bruscamente. Es una fusión de $4.200 millones con la familia Alg. ¿Has oído hablar de ellos? Elisa asintió. Petroquímica Alg, una de las familias más antiguas del Golfo. La más antigua, corrigió. Y la más tradicional. Su patriarca, Sheikh Carr, es difícil. Cree que mi equipo occidental, no respeta la herencia. Él cree que somos bárbaros estadounidenses con trajes caros. Se inclinó ante el tenue aroma caro de su colonia vetiver y algo metálico que la envolvía. La llamada telefónica, a la que le gritaba, era mi traductor principal, un hombre al que le pago $300,000 al año. Simplemente cometió un error. ¿Cuál fue el error?, preguntó Elisa. Su curiosidad académica se despertó. El labio de Damián se arqueó. Estaba tratando de hacer un punto sobre el riesgo. Cité un verso de Ibn Alice del Malakut. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. Conocía los poemas preislámicos. Eran la piedra angular del idioma. ¿Qué verso? El camello suelto que se aleja de la manada. Damián citó su árabe. Perfecto. Una metáfora para un riesgo tomado sin apoyo. Elisa terminó una que amenaza a toda la tribu. Exactamente. Dijo Damián, con los ojos encendidos. Mi traductor, el hombre de $300,000 de línea, se lo tradujo al hijo del tejano como una mascota perdida. Elisa no pudo evitarlo. Soltó una risita cortante. Ay, no. Ay, sí. Damián gruñó. Convirtió una profunda declaración de mutuo riesgo tribal en un caniche desaparecido. La sacudida fue profundamente insultante. Cree que me burlo de él con metáforas infantiles. Acaba de cancelar nuestra última reunión. Él y su delegación parten hacia JFK para regresar a Riad esta noche. Elisa vio el problema. No fue un error de traducción. Fue una catástrofe cultural. Tengo una última oportunidad, dijo Damián, bajando la voz. Logré hablar con su hijo por teléfono. Apenas los convencí de que se reunieran conmigo para tomar un café. Una última disculpa. En la suite de mi hotel, en 1 hora. La miró, su mirada clavándola en la silla. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, preguntó Elisa, aunque ya sabía la respuesta. Mi traductora está despedida. Mi equipo es incompetente. Tú, camarera. Dijo que la palabra ya no era un insulto, sino un título, solo corrigió la gramática de un multimillonario en un dialecto que lleva 1000 años muerto.
No está muerto, dijo en voz baja. Solo está durmiendo. Te necesito, dijo, esta noche en esa suite. No como camarera, sino como mi traductora, como mi asesora cultural principal. El mundo de Elisa se tambaleó. Señor Sinclair, tengo turno. Tengo que pulir los cubiertos para el desayuno. Le pagaré a este restaurante $50,000 para que olviden su existencia por una noche, dijo rotundamente. Y le pagaré $100,000. Elisa contuvo la respiración. $100,000. Eran 2 rondas del tratamiento de su padre. Era un respiro. Era esperanza. Dinero en efectivo, añadió Damien. Transferido a tu cuenta incluso antes de que salgamos de esta habitación. Lo miró, el hombre que había sido un monstruo hacía una hora. Seguía siendo un monstruo, sospechaba, pero era un monstruo que la necesitaba. Tenía algo que él no podía comprar, excepto que él intentaba comprarlo. Una condición, dijo Elisa, poniéndose de pie. Damián arqueó una ceja. Dímelo. Si hago esto, no soy tu empleada. No soy la camarera que estás alquilando. Somos socios. Me tratarás como a un igual. Escucharás mi consejo y nunca volverás a hablarme en ese tono de voz. Ella esperaba que él se encogiera, que se enfadara, que la pusiera en su lugar. En cambio, Damián Sinclair se puso de pie. Era más alto, pero por primera vez se miraron a los ojos. La estudió durante un largo y tenso momento. Luego extendió la mano. Me llamo Damián Sinclair, dijo. Elisa le tomó la mano. Su apretón era firme y cálido. Elisa Vance. La transferencia se está iniciando ahora, dijo. Dijo, tocando su teléfono. Vamos a mi suite en la plaza. No se puede conocer a un batido con delantal. El viaje en el Maybach era un silencioso capullo de cuero negro. Olía a riqueza. Elisa se sentó lo más lejos posible de Damián, viendo pasar borrosas las luces de Nueva York. Él estaba hablando por teléfono, sin hablar, pero escribiendo con los pulgares. Me he tomado la libertad, dijo, sin levantar la vista, de tener algunas opciones. La enviaron a la suite. ¿Opciones? No puedes ir antes de que Sid Khalid se vistiera así, dijo, señalando su uniforme. Es un tradicionalista. Te juzgará antes de que abras la boca. En su mundo, la apariencia no es vanidad. Es una declaración de respeto. Soy traductor, no acompañante, señor Sinclair. Finalmente, alzó la vista con intensidad. Soy consciente, y esto no es una cita. Es una armadura. Verán a una camarera. Necesito que vean a una erudita, a una mujer con personalidad. La ropa es la forma en que proyectas eso en mi mundo. No eres su igual ni la mía. Eres mejor. Eres una mujer de conocimiento. Tienes que aparentarlo. Elisa guardó silencio. Tenía razón. La suite presidencial de la plaza era más grande que todo su edificio de apartamentos. Era un palacio en el cielo, todo culpa, crema y mármol. Y estaba lleno de gente. 3 mujeres y 2 hombres, todos vestidos de negro severo, estaban de pie junto a estantes con ropa, cajas de zapatos y bandejas de terciopelo con joyas. 1 hora, dijo Damián a la sala. Tiene que, se aclara la garganta, lucir formidable. Elgas fue acosada. La empujaron suavemente a un baño de mármol del tamaño de un estudio y le arrebataron su uniforme de camarera. Durante los siguientes 45 minutos, fue una muñeca. Su cabello estaba suelto, cepillado y peinado en un bajo y elegante brillo. Se aplicó maquillaje, sutil, pero realzándolo, haciendo que sus ojos parecieran más grandes y sus rasgos más definidos. Luego, las opciones, vestidos, trajes de diseñador. No el rojo. La voz de Damián ladró desde la otra habitación. Demasiado agresivo, no el negro,
demasiado severo. Una mujer levantó un vestido de un profundo y brillante verde esmeralda. Era de seda con mangas largas, escote alto y un corte modesto pero increíblemente poderoso. Ese, dijo Damián. Elisa se lo puso. Le quedaba como si estuviera hecho a su medida. Cuando se miró en el espejo, no se reconoció. La camarera cansada y agobiada por las deudas había desaparecido. En su lugar había una mujer que parecía peligrosa. Una mujer que pertenecía a habitaciones como esta. Mientras se transformaba, Damián estaba en el enorme escritorio de caoba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su jefe de seguridad. Archivo Vanilicer del sector 46998. SSN redactado. Educación Colombia Univer PhD puede Kant pariente más cercano Vance Artur padre. Notas. El padre es el doctor Artur Vance. El dedo de Damián se detuvo. Se quedó mirando la última línea. Doctor Artur Vance. Escribió una nueva consulta. Doctor Artur Vance, Colombia. Los resultados lo inundaron. Artur Vance, profesor emérito de Historia de Oriente Medio. Autor de Las Arenas del Tiempo, una nueva historia de la tribu Al-Mari. A Damián se le heló la sangre. Dejó el teléfono en la mano mientras Elisa salía del probador. Salió con la seda verde susurrando a su alrededor. Los estilistas le habían añadido unos sencillos pendientes de perla y un par de tacones bajos y elegantes. Parecía de la realeza. Parecía una erudita. Damián la estaba mirando, pero su expresión era ilegible. El cálculo había desaparecido, reemplazado, se aclara la garganta, por algo profundo y complejo. Señor Sinclair, preguntó Elisa, con la voz entrecortada bajo su intenso escrutinio. ¿Es esto aceptable? Aceptable, murmuró. Levantó el teléfono. Su padre es el doctor Artur Vance. No era una pregunta, Elisa se tensó. Sí, ¿cómo lo hiciste? Escribió Las Arenas del Tiempo. Fue su obra maestra, dijo Elisa, con una nota de orgullo y tristeza en la voz. Le dedicó 20 años. ¿Por qué? Damián se acercó a la ventana, mirando hacia Central Park. Guardó silencio un largo momento. El nombre completo de mi empresa es Sinclair Almasi Holdings, dijo en voz baja. Sinclair era el nombre de mi padre, un petrolero estadounidense. Él fue quien amasó la fortuna inicial. Se giró para mirarla. Almasi era el nombre de mi madre. Elisa se llevó la mano a la boca. La tribu Al-Marasi. La misma, confirmó Damián. Una tribu conocida por sus poetas y sus guerreros expulsados de sus tierras y dispersados. Mi madre era la última de su linaje. Levantó el teléfono de nuevo, mostrándole el título del libro. El libro de tu padre, dijo Damián, con la voz cargada de una emoción que ella no pudo identificar, no es solo una historia. Es la única historia. Es la historia definitiva de mi familia, la familia de mi madre. Elisa tenía defectos. No tenía ni idea. Sinclair es un apellido occidental. Nunca hice la conexión. Nadie lo hace. Uso el apellido Sinclair en Occidente. Es más fácil. Pero en el desierto, para las antiguas familias como los Al-Jamil, yo soy Almasi, hijo de Amamira Al-Mari. Esto lo cambió todo. No fue solo una fusión de $4.200 millones. No fueron solo negocios. La familia Alja, dijo Damián, con la mirada clavada en ella. ¿Mis familias fueron los rivales más antiguos y acérrimos de los Al-Mari durante siglos? Esta fusión no es una fusión, susurró Elisa, comprensiva. Es un tratado de paz. Es el fin de una disputa que ha durado 500 años, dijo Damián. Es la reunificación de dos grandes linajes y la vieja los J lo están usando para afirmar su dominio, para hacer que el hijo de Al-Marasi se incline y creen que solo soy un estadounidense estúpido que no entiende.
La miró con una expresión mezcla de asombro y desesperación, y me insultaron burlándose de un poema de mi herencia, y acabo de despedir a mi traductor. Se acercó un paso más y luego apareció una mujer cuyo padre escribió el libro sobre mi familia. Una mujer que habla la lengua clásica como si fueran sus propios pasos los que me precedían para evitar que cometiera el mayor error de mi vida. Tú. Te ibas. Ella dijo, estaba corriendo. Él la corrigió. Ahora ya no. No eres solo mi traductora, Elisa Vance. Eres mi arma secreta. Se aclara la garganta, eres la herencia de Al Masi que me han acusado de olvidar. Llamaron a la puerta. Señor Sinclair, la delegación de Alge está en el vestíbulo. Damián se ajustó la corbata. Miró a Elisa. Los 100.0002 L son irrelevantes. Si haces esto, si salvamos esto, pon tu precio. No quiero precio, dijo Elisa, erguida con su armadura esmeralda. Quiero terminar lo que mi padre empezó. Quiero ver la historia hecha. Damián Sinclair sonrió. Era la primera sonrisa real que veía. Transformó su rostro, borrando la furia y dejando algo magnético y aterrador, se aclara la garganta, entonces, hagamos historia. El salón privado de la suite estaba preparado, cojines bajos, bandejas de plata con café fuerte, dátiles y pequeños y elaborados pastelitos. Era un guiño a la tradición. El jeque Khalid al-Jamil entró primero. Era un hombre mayor, pero no frágil. Vestía una túnica blanca tradicional y una gutra, y portaba una autoridad que nada tenía que ver con el dinero, sino con el linaje. Se apoyaba en un bastón de madera ornamentado. Sus ojos eran del color del desierto, pálidos y omniscientes. Detrás de él estaban sus dos hijos, Omar y Khaled, ambos con elegantes trajes Brunei de estilo occidental, que parecían versiones ligeramente menos refinadas de Damián. Vieron a Damián y sus rostros eran máscaras educadas. Entonces vieron a Elisa. Sus ojos, los tres pares, se posaron en ella. Vieron a una mujer, se aclara la garganta, una joven y hermosa mujer occidental con un vestido verde, y sus máscaras educadas se tensaron en expresiones de sutil y profunda desaprobación. Sinclair, Sikh Khaled, dijo con voz grave y retumbante. Habló en árabe. Traes a una mujer a una reunión de hombres. Omar, el hijo mayor, sonrió con suficiencia. Quizás esta sea la nueva tradición estadounidense. Damián se tensó, con los puños apretados. Estaba a punto de responder, defenderse, luchar. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Elisa se movió. Dio un paso adelante, pasando a Damián. No se acercó al apretón de manos. Eso sería demasiado atrevido. En cambio, se quedó de pie en el centro de la habitación, bajó la mirada respetuosamente y se colocó la mano derecha sobre el corazón. Hizo una reverencia, no una reverencia servil, sino un profundo gesto formal de respeto. Y luego habló. No hablaba árabe moderno.